El hedor agudo a cobre y a mi propia carne podrida me llenó la nariz. Los Dobermans de mi suegra me desgarraban la garganta. Ese fue mi último recuerdo. Moría en agonía, mientras mi marido y su hermana se reían desde el balcón, sanos y salvos, porque yo había absorbido la maldición mortal de ella. Pero el infierno me rechazó. Parpadeé y estaba de vuelta en la fiesta del jardín, justo en el momento exacto en que empezó la pesadilla. Esta vez yo no iba a ser la presa. El tintineo nítido y cristalino y de una cuchara de plata. Golpeando una copa de champán de Baccarat, me devolvió a la realidad. Respiré hondo. Mis pulmones se llenaron del aire fresco con aroma a jazmín. Era una tarde de finales de primavera en La Moraleja, Madrid. Agarré el borde de la mesa de hierro forjado con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Hace un segundo me desangraba en el suelo frío y húmedo. Era el sótano de la finca de la familia del Monte. La piel se me caía por envenenamiento radiactivo. Mi carne era triturada por sus perros hambrientos. Ahora estaba sentada bajo una carpa blanca impecable. Las suaves notas de un cuarteto de cuerda en directo. Tocaban un concierto de Vivaldi sobre el césped bien cuidado. Sofía, cariño, ¿me estás escuchando? Esa voz me provocó un escalofrío violento y helado por la espalda. Levanté la vista, lentamente. Sentada frente a mí estaba Isabel del Monte, mi suegra. Tenía exactamente el mismo aspecto que 3 años atrás. Impecablemente vestida con un traje de chaqueta color crema, su cuello cargado de perlas de Suárez. Su rostro tenso en una máscara de afecto maternal. Pero ahora yo sabía que por debajo se pudría la malicia. A su lado se sentaba mi marido, David. Me ofreció esa misma sonrisa encantadora y torcida, la que una vez me engañó, haciéndome creer que era la mujer más afortunada de Madrid. Te quedaste pensando. Un segundo, cariño. David se rió y extendió la mano para apretar la mía. Su tacto, que antes anhelaba, ahora me revolvía el estómago. Había renacido. El universo, en su infinita y caótica justicia, había rebobinado el reloj. Lo siento, Isabel, conseguí decir. Forcé mis músculos faciales a relajarse en una expresión serena y educada. De repente, sentí un escalofrío. ¿Qué decías? Los ojos de Isabel brillaron con una luz depredadora. Metió la mano en su bolso de Loewe y sacó una pequeña y exquisita caja de caoba. Estaba forrada de terciopelo negro. Dentro había un pesado colgante oscuro. No era jade ni plata. Era una pieza de obsidiana negra profundamente tallada. Tenía grabadas unas extrañas y esotéricas runas. Para el ojo inexperto, parecía una joya antigua única. Decía, mi dulce, niña, ronroneó Isabel, con la voz goteando falsa miel, que visité un retiro espiritual muy exclusivo en el Himalaya el mes pasado. Hice que este colgante de la paz fuera bendecido especialmente por el alto monje. Está destinado a absorber la energía negativa, a proteger la salud del portador y traer armonía a la familia. Quiero que lo lleves, Sofía. Has estado trabajando muy duro en la galería y quiero que mi nuera esté a salvo. En mi vida pasada, había llorado de gratitud. Había creído que era el momento en que Isabel finalmente me aceptaba en su elitista dinastía. Me había atado el pesado cordón al cuello y nunca me lo quité. Lo que no me dijo, lo que solo supe, cuando el pelo se me empezó a caer a mechones, cuando mi recuento de glóbulos blancos se desplomó en el Hospital La Paz, y cuando mi mente empezó a deslizarse hacia un delirio confuso, era la verdad del colgante. Los del Monte hicieron sus miles de millones en productos farmacéuticos experimentales. El colgante no había sido bendecido por un monje. Había sido sumergido en un isótopo radiactivo muy inestable.
robado de un ensayo oncológico descontinuado. Peor aún, estaba recubierto de una feromona sintética microscópica que Farmacéutica del Monte había desarrollado para aplicaciones militares, una sustancia química diseñada para provocar respuestas territoriales hiperagresivas en caninos. Isabel y David no solo me habían envenenado, me usaron como una esponja humana. A Claudia, la consentida hermana de David, le habían diagnosticado un linfoma raro y agresivo. Isabel, una mujer que escondía una profunda obsesión por el ocultismo oscuro, creía que un sacrificio de sangre podría transferir la enfermedad. El colgante era el conducto. La radiación debilitaba mi cuerpo para imitar el deterioro de Claudia. Y la feromona aseguraba que los perros guardianes de la familia terminarían el ritual, limpiando el recipiente maldito. Yo había muerto para que Claudia pudiera vivir, y ella vivió. El día que los perros me despedazaron, Claudia estaba en el balcón, bebiendo una mimosa, con su cáncer, milagrosamente, en remisión. «Es precioso», dije, con la voz apenas un susurro. Extendí la mano y cogí la caja. La obsidiana se sentía anormalmente pesada, irradiando un calor débil y nauseabundo. «Póntelo», Sofía insistió David, con los ojos fijos en mis manos. Mamá se tomó muchas molestias para conseguirlo. Por el rabillo del ojo, vi a Claudia acercarse a nosotros. Llevaba un vestido de Carolina Herrera de un rojo violento. Parecía pálida, pero satisfecha. En esta línea de tiempo, su diagnóstico todavía era un secreto familiar. Pero yo sabía que el tumor ya crecía en su sistema linfático. «Sí», Sofía, se burló Claudia, agitando una copa de vino. «No seas desagradecida. Llévalo. Deja que absorba todas tus malas vibraciones». Los miré a los tres, los arquitectos de mi matanza. Ni se me ocurriría. Quitármelo, sonreí. Una sonrisa genuina y aterradora que eran demasiado arrogantes para descifrar. Levanté el colgante y me pasé el grueso cordón de seda por la cabeza. En el momento en que la piedra fría tocó mi clavícula, vi a Isabel y David intercambiar una fugaz mirada triunfante. «Perfecto», susurró Isabel. «Necesito ir al baño a retocarme el maquillaje», anuncié, levantándome rápidamente. «Quiero asegurarme de estar perfecta para las fotos familiares de después». «No tardes», dijo David con desdén, volviendo su atención a su madre, mientras me alejaba de la carpa, sintiendo la pesada piedra, maldita, rebotar contra mi pecho. Una alegría oscura y venenosa floreció en mi corazón. Querían un sacrificio. Iban a tener uno. Pasé de largo los opulentos baños de invitados del primer piso de la finca. Me deslicé por el pasillo del servicio de catering. Salí por las pesadas puertas de servicio. El extenso jardín trasero de la propiedad de La Moraleja estaba separado de los densos bosques. Una enorme valla perimetral de hierro forjado lo dividía. Cogí un par de guantes de jardinería pesados de un armario de servicio al salir. Conocía las reglas del químico. La feromona de agresión canina estaba enmascarada por una capa de aceite de jazmín sintético. El mismo perfume, a medida que Isabel obligaba a llevar a toda la familia, afirmaba que era su aroma característico. En mi vida pasada, los perros me atacaron porque la piedra radiactiva se calentó contra mi piel. Vaporizó la feromona y la transmitió por el aire. No tenía mucho tiempo. Los perros guardianes de la finca, los Dobermans entrenados, estaban encerrados. Se encontraban en las perreras climatizadas al otro lado de la propiedad, pero no los necesitaba. Durante las últimas 3 semanas, el lujoso barrio había sido aterrorizado por un enorme perro callejero. Era una mezcla monstruosa de Rottweiler y mastín. Estaba lleno de cicatrices y medio muerto de hambre. Había escapado de un ring de peleas ilegales desmantelado en un pueblo cercano. El control de animales local llevaba días intentando atraparlo.
Sabía exactamente dónde se escondía durante el día. Porque en mi vida anterior había entrado en la finca de los Del Monte, había rebuscado en la basura del catering durante esta misma fiesta. David le había disparado con un rifle, riéndose mientras cojeaba y se alejaba. Prácticamente corrí por el camino de grava hacia los contenedores del catering. El olor a solomillo desechado y pato asado flotaba en el aire. Allí estaba, agazapado en las sombras entre dos enormes contenedores industriales. Era la bestia. Fácilmente pesaba unos 55 kilos de músculo, hueso y trauma. Su pelaje estaba enmarañado y sus ojos ardían con un fuego amarillo, aterrado y peligroso. Mientras me acercaba, un gruñido bajo y retumbante vibró desde su pecho. Vibró a través de las suelas de mis Manolo Blahnik. «Shh», le susurré suavemente. No, sentí miedo. Después de sentir cómo me arrancaban la garganta, un perro, callejero acorralado, no me aterrorizaba. Sentí una extraña afinidad con la criatura. Ambos éramos desechados. Ambos maltratados. Ambos destinados a ser daño colateral para los ricos y crueles. Metí la mano en el bolsillo de un delantal de chef que había cogido del pasillo. Saqué un enorme chuletón crudo que había cogido del mostrador. Lo lancé suavemente sobre la hierba, a medio camino entre nosotros. El gruñido del perro se detuvo. El hambre venció a la cautela. Se abalanzó hacia adelante, atrapando la cara y carne en un solo bocado masivo. Se la tragó casi entera. Mientras masticaba hueso, distraído y desesperado, me quité el colgante. Con mis guantes gruesos, desabroché el cordón de seda. El perro me miró, congelando sus enormes mandíbulas. «No voy a hacerte daño», susurré, acercándome, «pero vamos a darles una lección». Lancé otro trozo de carne más cerca de mis pies. La bestia se acercó, con la cabeza baja y los ojos nerviosos. Mientras desgarraba el segundo filete, me arrodillé. Me moví lenta y deliberadamente. Extendí la mano y pasé con cuidado. El cordón de seda alrededor del grueso y cicatrizado cuello del perro. Lo até firmemente a los restos de un collar de cuero deshilachado que ya llevaba. El pesado colgante de obsidiana se anidó justo contra la garganta del perro. Casi de inmediato, el animal se puso rígido. El calor del cuerpo del perro comenzó a calentar la piedra maldita. Podía oler literalmente el agudo trasfondo y químico perforando el pesado aroma de jazmín. La feromona militar se está activando. Los ojos del perro se dilataron, pasando de un amarillo opaco a un negro, intenso. El perro callejero, asustado y carroñero, estaba desapareciendo, reemplazado por algo impulsado químicamente a una rabia berserker absoluta. Rápidamente retrocedí, quitándome los guantes y tirándolos al contenedor. «Ve», le ordené, señalando hacia los extensos jardines, donde la fiesta estaba en pleno apogeo. El perro no necesitó ningún estímulo. La feromona lo estaba volviendo loco, desencadenando una necesidad instintiva de cazar. Quería destruir cualquier cosa que oliera como la fuente. Y el aroma que enmascaraba la fuente, el pesado y empalagoso jazmín, irradiaba en olas masivas. Salía de la sección VIP de la carpa, específicamente de Claudia, que era conocida por bañarse en el perfume a medida que su madre importaba. La bestia masiva soltó un gruñido gutural y aterrador. Sonaba más demoníaco que animal, y se lanzó a través de los rododendros hacia la fiesta. Me sacudí el vestido, revisé mi reflejo en la pantalla de mi teléfono y sonreí. La función estaba a punto de comenzar. Cuando regresé tranquilamente al jardín principal, la fiesta estaba en su apogeo. Camareros con smokines blancos circulaban con bandejas de ostras y caviar. Políticos locales, gestores de fondos de inversión y ricos miembros de la alta sociedad reían. Sus voces eran un zumbido continuo e ignorante de privilegio. Volví a sentarme en la mesa de hierro. «Bueno,
Ya era hora. Me espetó Claudia, mirándome de arriba a abajo. Sostenía una copa de vino fresca. Su vestido rojo destacaba como un faro de sangre contra la hierba verde. Se inclinó. Sus ojos se entrecerraron mientras inspeccionaba mi cuello. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde está el colgante que te dio mamá? La cabeza de Isabel se giró hacia mí. Su sonrisa educada se desvaneció al instante. Sofía, ¿qué has hecho con la bendición? ¡Ay, Dios! ¡Qué torpe soy!, dije, abriendo, y los ojos con un pánico perfectamente fingido. Me toqué la clavícula desnuda. El cierre debía de estar suelto. Creo que se me cayó cuando caminaba cerca del rosal, junto al perímetro sur. David golpeó su vaso en la mesa, con la cara enrojecida. «Estás de broma, Sofía. ¿Sabes cuánto?» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de gritar sobre el precio de un artefacto supuestamente religioso. ¿Sabes lo importante que es para mi madre? Lo siento mucho, lloré, dejando que las lágrimas asomaran a mis ojos. Iré a buscarlo ahora mismo. Claudia, por favor, tú tienes mejor vista que yo. Ven a ayudarme a encontrarlo. ¿Estás loca?, se burló Claudia, ajustándose la pulsera de diamantes. No voy a rebuscar en la tierra por tus errores. Me quedo aquí. Como quieras, sorbí por la nariz, levantándome y dando unos pasos hacia atrás. Me coloqué estratégicamente detrás de una enorme fuente de piedra. Isabel estaba furiosa. David, ve con ella. No podéis perder esa piedra. Es absolutamente vital que Sofía la lleve hoy. La urgencia en su voz era palpable. El ritual tenía un plazo. Pero antes de que David pudiera levantarse, el cuarteto de cuerda dejó de tocar abruptamente. Un rugido gutural y horrible rasgó la elegante charla. No sonaba como un perro, sonaba como un león en llamas. La multitud se dispersó, presa del pánico. Irrumpiendo a través de las hortensias meticulosamente cuidadas, estaba el perro callejero. Pero ya no era solo un perro callejero. La reacción química del colgante, que se balanceaba salvajemente contra su pecho, lo había convertido en una máquina de matar hiperagresiva. La espuma salía de sus fauces. Sus músculos estaban tensos y abultados. Sus ojos fijos en un único objetivo, el olor. La cabeza de la bestia giró. Su cerebro, podrido por los químicos, rastreaba el abrumador hedor del perfume de jazmín, y sentada en el centro del patio, irradiando el aroma como un faro, estaba Claudia. «¿Qué demonios es eso?», gritó David, tropezando hacia atrás con su silla. «Fuera, largo de aquí», chilló Isabel, lanzándole una bandeja de plata con canapés. Ni siquiera se inmutó. El perro clavó los ojos en Claudia. Por una fracción de segundo, la heredera consentida se quedó helada, su boca abierta en una perfecta O de terror. La copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos en las impolutas baldosas blancas. Entonces, el perro se abalanzó. Cubrió la distancia en 3 saltos masivos. El primer grito de Claudia fue desgarrador. Un sonido que resonaría en los círculos de élite de la moraleja durante décadas. El perro la golpeó de lleno en el pecho. La fuerza del animal de 55 kilos la lanzó hacia atrás sobre la mesa de hierro forjado. «Claudia», gimió Isabel, un sonido de absoluto horror que destrozaba el alma. La escena se convirtió en un caos absoluto. Hombres ricos con trajes a medida empujaban a sus esposas para huir. Los camareros dejaban caer bandejas de champán caro. El cristal se rompía en una cacofonía de pánico. Pero yo no corrí. Me quedé tranquilamente detrás de la seguridad de la fuente de piedra, observando cómo el universo corregía sus errores. El perro era implacable, impulsado por la misma feromona militar que Farmacéutica del Monte había diseñado. Desgarró la tela roja del vestido de Claudia. Sus enormes mandíbulas se cerraron sobre su hombro.
La sangre, roja y real, salpicó los manteles de lino blanco. «David, haz algo», gritó Isabel, cayendo de rodillas, demasiado cobarde para intervenir. David, el hombre que me había visto morir en un sótano sin derramar una lágrima, cogió una pesada cubitera de plata y se acercó vacilante a la bestia. Pero el perro, cegado por la rabia química que irradiaba la piedra, giró la cabeza, cerró sus fauces, atrapando a David por el antebrazo. El crujido del hueso de David rompiéndose fue lo bastante fuerte como para oírse por encima de los gritos. Se derrumbó, sollozando de agonía, agarrándose el brazo destrozado. El perro volvió su atención a su objetivo principal, Claudia. Observé cómo el pesado colgante de obsidiana negra, con las runas malditas de Isabel, se balanceaba, golpeaba repetidamente a Claudia en la cara mientras la bestia la inmovilizaba. El mismo objeto que habían diseñado para sellar mi muerte era ahora el artífice de su destrucción. Los gritos de Claudia comenzaron a ahogarse. El brillante vestido rojo de Carolina Herrera era indistinguible de la carnicería. Isabel se desmayó sobre la hierba, y el lejano ulular de las sirenas de la policía, finalmente, comenzó a oírse en el aire. Tomé un sorbo lento y profundo de una copa abandonada de Velvet Liqueur. El champán nunca había sabido tan dulce. Sonreí, una sonrisa genuina y radiante. Este era solo el primer día de mi renacimiento, e iba a reducir la dinastía del monte a cenizas. El agudo y ensordecedor estruendo de un disparo finalmente rompió el horrible hechizo. Los coches de la Policía Nacional habían irrumpido en los jardines, sus neumáticos destrozando el césped importado. 2 agentes, con las armas en la mano, habían corrido entre los multimillonarios que huían. Hicieron falta 3 disparos para abatir a la bestia químicamente enfurecida. Se desplomó a pocos centímetros del cuerpo destrozado de Claudia. Su enorme pecho subía y bajaba mientras la vida se le escapaba. Incluso en la muerte, las mandíbulas del perro estaban firmemente cerradas. Permanecí junto a la fuente de piedra, temblando con la suave brisa primaveral. No tenía frío. Estaba temblando por la adrenalina pura y sin adulterar de la supervivencia. En mi vida anterior, esas balas habían llegado demasiado tarde para mí. Había muerto, ahogándome en mi propia sangre en el suelo de un sótano. Frío, ver la sangre acumulándose bajo el cuerpo inmóvil de Claudia, era como ver una película magistralmente dirigida, donde el villano finalmente recibe su merecido. Los paramédicos invadieron el patio. «Necesitamos un helicóptero medicalizado. Está perdiendo demasiada sangre». Uno de ellos gritó, presionando una gasa gruesa contra el hombro y el cuello destrozados de Claudia. David se retorcía en la hierba a pocos metros. Maldecía en voz alta mientras un sanitario intentaba estabilizar su brazo destrozado. El hueso sobresalía a través de su chaqueta de traje italiano a medida. Isabel seguía inconsciente, completamente desconectada de la pesadilla que había fabricado. «Señora, señora, necesito que se siente». Una pesada manta azul oscuro fue colocada sobre mis hombros. Parpadeé, forzando mis pupilas a dilatarse, adoptando la fachada perfecta de que esposa de la alta sociedad, traumatizada. Levanté la vista hacia el rostro rudo de un inspector. Su placa decía, «Inspector Jaime Gálvez». No puedo creerlo, tartamudeé, mi voz temblando perfectamente. Agarré los bordes de la manta, dejando que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Simplemente apareció de la nada. Era como un monstruo. «Usted es Sofía García, ¿correcto?». La esposa de David del Monte, preguntó el inspector Gálvez. Hizo clic con su bolígrafo y abrió una pequeña libreta. Vio por dónde entró el animal. Estaba buscando mi collar, susurré,
señalando con un dedo tembloroso hacia las carpas del catering. Lo perdí, una reliquia familiar. Fui hasta el borde del bosque. Oí un ruido entre los contenedores. Pensé que era un mapache. Y entonces, esa cosa pasó, corriendo a mi lado. Olía tan terrible, inspector, como a carne podrida y productos químicos. Gálvez frunció el ceño, anotando algo. ¿Productos? Químicos. Sí. Fuerte, como lejía y cobre. Hice una pausa, abriendo los ojos como si me hubiera dado cuenta de algo de repente. Inspector, mi collar, el perro. ¿Qué pasa con él, señora García? Cuando metieron al perro en la bolsa para cadáveres, vi algo alrededor de su cuello. Un cordón de seda grueso, una piedra negra. Solté un sollozo ahogado, cubriéndome la cara con las manos. Era mi collar. Mi suegra me lo dio hace solo unos minutos. El perro debió de estar rebuscando en la basura donde se cayó, y el cordón debió de engancharse en su collar. ¡Oh, Dios mío! ¿Mi collar lo agitó? ¿Es culpa mía? Lloré fuerte y dramáticamente, dejando que el puro absurdo de la mentira lo envolviera. Era la coartada perfecta. Un accidente extraño. Una tragedia única en 1.000.000. Gálvez me palmeó el hombro torpemente. No, señora García. No puede culparse por el ataque de un animal callejero. Estos, los salvajes, son impredecibles. Llevamos semanas rastreando a este. Tiene suerte de no haber sido usted a quien atacó. ¿Suerte? La palabra casi me hizo reír a carcajadas. Al otro lado del césped, un jadeo brusco llamó mi atención. Isabel había sido reanimada con sales. Se incorporó con su peinado perfecto despeinado, su traje de diseño manchado de hierba y barro. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el lugar donde había estado Claudia, ahora solo un horrible charco carmesí. Y luego se desviaron hacia la bolsa negra para cadáveres que el control de animales estaba cerrando. El colgante siseó Isabel, agarrando del cuello a un sanitario cercano. ¿Dónde está la piedra? La piedra negra. Gálvez se disculpó y se acercó a Isabel. Señora, Del Monte, por favor, cálmese. Su hija está siendo trasladada en helicóptero a La Paz. Su hijo está en una ambulancia. Hemos asegurado al animal. No me importa el animal, chilló Isabel. La máscara de matriarca compuesta se hizo añicos por completo. Parecía trastornada. El collar estaba en el perro. Lo necesito de vuelta ahora mismo. Señora, cualquier cosa en ese animal es ahora mismo una prueba del estado, dijo Gálvez. Su tono pasó de consolador a sospechoso. ¿Por qué una joya es tan urgentemente importante mientras sus hijos están de camino a cirugía de trauma? Isabel se quedó helada. Se dio cuenta de su error. El puro terror en sus ojos era exquisito. Sabía que, si el laboratorio forense de la policía realizaba un análisis químico estándar en esa piedra de obsidiana, encontrarían los isótopos radiactivos y las feromonas militares ilegales sintetizadas por su propia empresa. El arma que diseñó para asesinarme silenciosamente estaba ahora en un casillero de pruebas. Es un artefacto religioso profundamente sagrado, tartamudeó Isabel, su rostro perdiendo todo color. Fue bendecido. Es para la protección de Claudia. Bueno, no hizo un muy buen trabajo, señaló Gálvez secamente. Nos pondremos en contacto, señora Del Monte. Mientras el inspector se alejaba, Isabel volvió su mirada frenética hacia mí. Me levanté, dejando caer la manta, y me acerqué a ella. Me arrodillé en la punto, hierba, justo en la sangre, arruinando mi vestido. Extendí la mano y tomé sus manos temblorosas y cuidadas entre las mías. Isabel, susurré, inclinándome para que solo ella pudiera oírme. Mi voz era suave, pero mis ojos estaban muertos, reflejando el monstruo en el que me había convertido. No te preocupes.
Estoy segura de que Dios tiene un plan para todo esto. Isabel se estremeció, mirándome como si viera un fantasma. Y en cierto modo, lo era. El aire estéril y cargado de lejía de la unidad de cuidados intensivos de La Paz contrastaba con la opulencia floral de La Moraleja. Durante 3 días, la familia del Monte prácticamente compró el ala entera. La inundaron con seguridad privada y abogados caros, que intentaban gestionar el desastre de relaciones públicas. Desempeñé mi papel a la perfección. Era la esposa cariñosa y traumatizada. Le llevaba a David sopas caseras que no podía comer por los fuertes narcóticos que le bombeaban por las venas. Me sentaba junto a la habitación de paredes de cristal de Claudia. Observaba el ritmo constante del respirador que la mantenía con vida. El rostro de Claudia estaba muy vendado. Los cirujanos habían logrado salvarle el ojo, pero el lado izquierdo de su mandíbula había sido aplastado por la mordedura del perro. La ironía era poética. El cáncer que crecía en sus ganglios linfáticos había sido el mayor secreto de la familia del Monte, pero ahora su cuerpo luchaba contra una infección masiva por la saliva del perro salvaje. El trauma había comprometido por completo su ya frágil sistema inmunológico. Sofía. Me giré desde el cristal para ver a David en una silla de ruedas. Su brazo estaba sujeto en un complejo dispositivo de tracción metálico. Tenía un aspecto horrible. Su piel era gris, y la arrogancia con la que solía moverse había desaparecido por completo. David, cariño, no deberías levantarte de la cama. Corrí hacia él, tocando suavemente su hombro ileso. Necesito verla, dijo con voz ronca, mirando a través del cristal a su hermana. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Esto es una pesadilla. No se suponía que pasara esto. No, pensé, reprimiendo una sonrisa. Se suponía que yo estaría en una bolsa para cadáveres, y tú estarías planeando mi funeral mientras te acostabas con tu secretaria. Saldremos de esta, le dije con dulzura. Tu madre está hablando con los médicos ahora mismo. Al final del pasillo, Isabel estaba, en efecto, hablando con los médicos. Había acorralado al doctor Jonathan Herrero, el jefe de cirugía y trauma. Acerqué a David, en su silla de ruedas, manteniéndome fuera de la línea de visión de Isabel, escuchando atentamente. No me importa lo que cueste, doctor Herrero. Traerá a los mejores cirujanos plásticos de Ginebra si es necesario. Isabel estaba exigiendo, su voz tensa por el agotamiento y el pánico. El doctor Herrero, un hombre estoico de pelo plateado, que no se intimidaba fácilmente por la riqueza, se cruzó de brazos. Señora del Monte, la estética es la menor de nuestras preocupaciones ahora mismo. Claudia está luchando con una infección masiva y sin precedentes. Y, francamente, estamos viendo algunas anomalías muy alarmantes en sus análisis de sangre. Isabel se puso rígida. ¿Anomalías? ¿Qué tipo de anomalías? Su recuento de glóbulos blancos es prácticamente inexistente, explicó el doctor Herrero, mirando su tableta. Al principio, supusimos que era una respuesta al trauma y a la mordedura del perro, pero realizamos un análisis toxicológico más profundo. Señora del Monte, la degradación celular de Claudia imita la exposición aguda a la radiación, y había rastros de un compuesto químico sintético no identificado en las heridas de su cuello. El laboratorio de la policía me llamó hace 1 hora. Encontraron exactamente el mismo químico impregnado en el colgante negro que estaba en el collar del perro. Vi cómo la mano sana de David agarraba el reposabrazos de su silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Lo sabía. Ambos sabían que la red no estaba cerrando. Eso es absurdo, tartamudeó Isabel, dando un paso atrás. Radiación. Vivimos en Madrid, no en Chernóbil. El perro debió de estar rebuscando en residuos tóxicos.
El colgante es solo un trozo de roca. La policía se está tomando esto muy en serio, advirtió suavemente el doctor Herrero. El Centro Nacional de Epidemiología ha sido notificado sobre el compuesto químico. Creen que podría ser una sustancia militar patentada. Farmacéutica del Monte tiene varios contratos de defensa. ¿No es así? El rostro de Isabel se tornó de un feo tono magenta. ¿Está acusando a mi empresa de envenenar a mi propia hija? Siseó. Haré que le revoquen su licencia médica. Doctor Herrero, compraré este hospital y lo convertiré en un aparcamiento. Se marchó furiosa, sus tacones resonando contra el linóleo. Llevé a David de vuelta a su habitación. Estaba temblando. Los analgésicos estaban perdiendo efecto y la realidad de su complot de asesinato fallido se estaba asentando. David, ¿estás bien? Parece que vas a vomitar, dije, sirviéndole un vaso de agua. Estoy bien, me espetó, su temperamento estallando. Cogió su teléfono de la mesita de noche, con su mano sana, intentando desbloquearlo torpemente. Necesito llamar a nuestros abogados corporativos. Mamá está perdiendo la cabeza si la policía rastrea esa feromona hasta nuestros laboratorios de I+D. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba hablando en voz alta conmigo. Quiero decir, si intentan incriminar a nuestra empresa. ¿Incriminaros? Pregunté inocentemente. David, ¿de qué estás hablando? ¿Qué feromona? Nada. Sofía. Solo. Déjame solo un minuto, ¿vale? Me duele el brazo. Por supuesto, dije, inclinándome para besar su frente sudorosa. Iré a buscar a la enfermera, para que te suba la morfina. Al salir de la habitación, vi su teléfono deslizarse de las sábanas al suelo. Gruñó, demasiado dolorido para inclinarse y cogerlo. Cerró los ojos, rindiéndose al agotamiento. No fui inmediatamente al puesto de enfermería. Me deslicé de nuevo en la habitación, silenciosa como una sombra, y recogí el dispositivo. David usaba un simple código de 4 dígitos. Mi cumpleaños. ¡Qué romántico! Desbloqueé el teléfono y fui directamente a su aplicación de correo electrónico cifrado. Había pasado los últimos 3 años de mi vida anterior creyendo que David era un CEO trabajador. Ahora sabía que era tan sucio como su madre. Busqué en los archivos la palabra clave, isótopo y proyecto, sabueso. Bingo, decenas de correos electrónicos entre David, Isabel y su químico principal. Detallaban la extracción del isótopo radiactivo y la síntesis de la feromona de agresión. Incluso había notas sobre cómo la combinación degradaría lentamente a un huésped humano, mientras enmascaraba el olor hasta que se activara por la proximidad canina. Era el plan para mi asesinato. No dudé. Redacté un nuevo correo, adjunté todo el hilo y tecleé la dirección de Sara Jiménez, una periodista de investigación de El País. Era famosa por su dureza y llevaba años intentando exponer las prácticas turbias de farmacéutica del Monte. Asunto: la verdad detrás del ataque del perro en La Moraleja. Revisa. Los archivos adjuntos. La bestia fue fabricada. Le di a enviar. Luego, borré permanentemente el correo enviado de la bandeja de salida de David. Y coloqué silenciosamente el teléfono de nuevo en su mesita de noche. La bomba estaba plantada. Solo era cuestión de tiempo antes de que detonara. 2 semanas después, la finca de los Del Monte parecía un mausoleo. Claudia finalmente había salido del hospital, pero era un fantasma de lo que fue. Confinada a una silla de ruedas, su rostro oculto tras un grueso velo de preseda para ocultar las extensas cicatrices. Se negaba a hablar con nadie. El cáncer, acelerado por el trauma y la exposición a la radiación que sufrió, se extendía rápidamente. El karma de su propia magia oscura había vuelto para golpearla con el doble de fuerza. David
Estaba fuertemente medicado. Paseaba por su despacho con el brazo en cabestrillo. Gritaba constantemente a su equipo de relaciones públicas por el altavoz. La tormenta mediática había estallado. Sara Jiménez había publicado una exclusiva bomba en El País. El titular «Deporte sangriento de multimillonarios» diseñó farmacéutica del monte a la bestia que mutiló a su heredera. Estaba en todas las cadenas de noticias. El artículo detallaba correos electrónicos filtrados. Probaban que la empresa había sintetizado ilegalmente una feromona que inducía la agresión y había convertido en arma un isótopo radiactivo. La CNMV había suspendido la cotización de las acciones de Farmacéutica del Monte. La UCO había registrado su sede corporativa. Y en el centro de todo, Isabel se desmoronaba. La encontré en la enorme y oscura biblioteca de caoba. Las cortinas estaban echadas, bloqueando el sol de la tarde. La habitación olía a salvia quemada y cera de abejas derretida. Isabel estaba arrodillada en la alfombra persa frente a la chimenea. Sostenía un libro encuadernado en cuero lleno de símbolos esotéricos. Isabel la llamé suavemente, de pie en la puerta. Se sobresaltó violentamente, cerrando el libro de golpe. Parecía agotada. Su piel estaba pálida y unas ojeras oscuras le caían por los ojos. La pulcra y aterradora matriarca había desaparecido, reemplazada por una anciana paranoica y desesperada. «¿Qué quieres, Sofía?», dijo con voz ronca, sin mirarme. «Te he traído un té», dije, dejando una taza de porcelana en la mesa auxiliar. «No has comido en todo el día. Los abogados han vuelto a llamar. Han dicho que la policía ha obtenido una orden para registrar el sótano». La cabeza de Isabel se giró bruscamente hacia mí. «¿El sótano? No, no, no pueden bajar ahí. ¿El altar? Los restos del ritual». Comenzó a hiperventilar, llevándose las manos a las sienes. Se suponía que la maldición se transferiría. Se suponía que serías tú. El monje dijo que el recipiente la absorbería. Estaba perdiendo el contacto con la realidad, confesando abiertamente sus pecados. A la misma mujer que intentó matar. «Isabel, ¿de qué estás hablando?», pregunté, fingiendo una confusión absoluta y aterrorizada. Di un paso atrás, interpretando a la nuera asustada. «Un ritual, una maldición. Estúpida niña», escupió Isabel, luchando por ponerse de pie. Me señaló con un dedo tembloroso. «Y, cuidado, el colgante que se suponía que debías llevar. Si no te lo hubieras quitado, si no lo hubieras perdido, Claudia estaría curada. Tú eras el sacrificio». Solté un jadeo dramático, cubriéndome la boca. «Tú intentaste matarme para salvar a Claudia». «No eres nada», gritó Isabel, su voz resonando en los altos techos. «Vienes de una patética familia de clase media. Fuiste criada para ser un recipiente para nuestro legado. Yo lo diseñé, todo. Puse la feromona en la piedra. Traje los perros a la finca. Me quedé allí, dejándola gritar. Dejándola confesar cada detalle oscuro y retorcido de su complot de asesinato. Dejé que las lágrimas corrieran por mi rostro, temblando de falso terror. Pero, bajo mis manos temblorosas, mi pulgar pulsó un botón en el bolsillo de mi vestido. Mi teléfono estaba grabando cada palabra. «Eres un monstruo», susurré, mi voz espesa por las lágrimas falsas. «Soy una del monte», rugió Isabel, cogiendo un pesado candelabro de latón de la repisa de la chimenea. «Y voy a arreglar esto. El ritual no ha terminado. Todavía puedo transferirte la podredumbre de mi hija. Solo necesito tu sangre». Se abalanzó sobre mí. No corrí. Simplemente esquivé su torpe y desesperado ataque. Isabel, debilitada por días, pica de ayuno y estrés, tropezó con el borde de la gruesa alfombra persa. Se estrelló contra el sólido escritorio de roble.
El pesado candelabro de latón salió volando de su mano y rompió una vitrina de cristal. Se derrumbó en el suelo, gimiendo de dolor, agarrándose las costillas. Isabel grité, corriendo a su lado, interpretando a la santa hasta el final. «Oh, Dios mío, no te muevas. Llamaré a una ambulancia. Aléjate de mí», siseó, escupiendo sangre en la alfombra. De repente, las pesadas puertas dobles de la biblioteca se abrieron de golpe. David estaba allí, con el rostro pálido, su teléfono en la mano sana. Miró a su madre, retorciéndose en el suelo, y luego a mí, arrodillada sobre ella con lágrimas en los ojos. «¿Qué ha pasado?», exigió. «David. David, ella. Se ha derrumbado», sollozaba, mirándolo. «Estábamos hablando y empezó a gritar sobre un ritual. Dijo que intentó matarme. David dijo que puso un químico en el collar para que el perro me atacara». La expresión de David pasó de la preocupación al horror absoluto. Miró a su madre. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Estaba salvando a tu hermana», jadeó Isabel, intentando incorporarse. «David, escúchame. La chica sabe demasiado. Tenemos que terminar el ritual». David dio un paso atrás, negando con la cabeza. No estaba asqueado por la moralidad del acto. Estaba aterrorizado por las implicaciones legales. «Mamá, la UCO está en la oficina. Están congelando nuestras cuentas». El artículo de El País. «Rastrearon el químico directamente hasta tus órdenes personales de laboratorio. Dejaste un rastro de papel de 1 kilómetro. Soy la CEO. Soy intocable», gritó. «¿Isabel?» Su delirio absoluto. Ya no, dijo David fríamente. El instinto de supervivencia estaba entrando en acción. La rata estaba lista para abandonar el barco que se hunde. «Acabo de hablar con el Consejo de Administración. Van a votar para destituirte por la mañana. Te van a arrojar a los lobos para salvar la empresa». Isabel soltó un sonido que era mitad sollozo, mitad chillido. La traición absoluta de su hijo favorito rompió lo que quedaba de su cordura. Me levanté lentamente, secándome las lágrimas falsas. Miré a David. «David, ella intentó asesinarme». Lo admitió. David me miró, sus ojos fríos y calculadores. Entró en la habitación y cerró las pesadas puertas de roble tras él. Echó el cerrojo con un fuerte clic. «Sofía», dijo David, su voz bajando una octava. Pasó al tono manipulador que usaba para controlarme en mi vida pasada. «Mi madre está teniendo claramente un brote psicótico. El estrés del accidente de Claudia la ha vuelto loca. Vamos a llamar a una ambulancia y vamos a ingresarla en un psiquiátrico privado en Suiza». Isabel jadeó. «David, no te atreverías. Es la única manera de salvar a la familia». «Mamá», dijo David sin piedad. Se volvió hacia mí. «Sofía, eres mi esposa. Somos un equipo. Los medios de comunicación nos rodean como buitres. Si la ingresamos, podemos culpar de los químicos ilegales a su salud mental en declive. Le decimos a la policía que actuó completamente sola. Tú y yo damos un paso al frente. Tomamos el control de la empresa». Me tendió su mano sana, ofreciéndome una corona construida sobre la tumba de su madre. En mi vida pasada, habría tomado su mano. Habría creído que me estaba protegiendo. Lo habría seguido ciegamente, sin saber que era tan culpable como ella. Miré su mano extendida. Miré a Isabel, una mujer rota y derrotada, sollozando en el suelo. Sonreí, una sonrisa lenta, escalofriante y genuina que hizo dudar a David. «¿Un equipo?», repetí suavemente. «¿Quieres que seamos un equipo, David?» «Sí, cariño», insistió, acercándose. «Podemos tenerlo todo. Suena maravilloso», susurré. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Toqué la pantalla, finalizando la
Grabación de voz. Pero solo hay un problema, David. Un equipo requiere confianza. Y es muy difícil confiar en un hombre cuando tienes los recibos de que transfirió 2 millones a una cuenta offshore en las Islas Caimán, a nombre de su amante. David se quedó helado. Toda la sangre se le fue del rostro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Oh, se me olvidó mencionarlo, dije alegremente. Mi tono contrastaba por completo con la atmósfera oscura y pesada de la biblioteca. Mientras estabas drogado en el hospital, usé tu teléfono para revisar mis correos. Pero accidentalmente hice clic en tu aplicación bancaria, en tus mensajes privados y en las cuentas offshore. Revisaste mi teléfono, rugió. David, su fachada cayendo al instante, se abalanzó hacia adelante, levantando su mano sana para golpearme. Antes de que pudiera alcanzarme, el ulular de las sirenas de la policía atravesó el aire, resonando fuertemente a través de las enormes ventanas de la biblioteca. Pero no eran ambulancias. Era el sonido agudo y agresivo de una docena de furgones de la UCO invadiendo la entrada circular de la finca. Di un paso atrás, fuera del alcance de David. Mi sonrisa se ensanchó en algo salvaje y triunfante. «No solo revisé tu teléfono», David susurré, mientras el fuerte golpeteo de botas tácticas resonaba en el vestíbulo. Le reenvié todo a los federales. La confesión de asesinato de tu madre, tus archivos de malversación, tus ensayos, químicos ilegales, todo. David me miró fijamente, con la mandíbula desencajada, dándose cuenta por primera vez de que la presa los había estado cazando todo el tiempo. Verás, dije, con la voz fría como el hielo, mientras las puertas de la biblioteca comenzaban a temblar bajo la fuerza de un ariete. Ya morí una vez en esta familia, y el infierno estaba demasiado lleno, así que pensé en enviaros los tres allí abajo. Las pesadas puertas de roble estallaron hacia adentro, astillándose. Agentes fuertemente armados inundaron la biblioteca. Uco. Nadie. Se mueva. Inmediatamente levanté las manos, dejando caer el teléfono. Las lágrimas volvieron a brotar mientras soltaba un grito de terror perfecto. Me lancé contra la pared como una víctima indefensa e inocente. La actuación de mi vida estaba llegando a su clímax, y yo iba a ganar el Oscar. El registro de la UCO en la finca de los Del Monte fue una clase magistral de destrucción calculada. El agente especial Tomás Bermejo, un veterano de la oficina de Madrid, lideró la carga. En el momento en que entró en la biblioteca, me desplomé en el suelo, sollozando incontrolablemente. Me cubrí la cara con las manos. Interpreté el papel de la esposa aterrorizada y maltratada a la perfección. «Señora García, ¿está herida?», preguntó el agente Bermejo, enfundando su arma y arrodillándose a mi lado. «Ella intentó matarme», gemí, señalando con un dedo tembloroso a Isabel. Todavía jadeaba en la alfombra persa, rodeada de los cristales rotos. Confesó. «Está todo en mi teléfono. El perro, los químicos. David lo sabía. Cállate, cállate. Víbora mentirosa», chilló Isabel, escupiendo sangre. 2 agentes, fuertemente armados, la agarraron por los brazos, levantándola bruscamente. La pulcra e intocable matriarca multimillonaria quedó reducida a una lunática delirante y desaliñada. La golpearon contra el escritorio de roble, cerrando las pesadas esposas de acero alrededor de sus muñecas. David, mientras tanto, retrocedía, con la mano sana en el aire. «Esperen, agentes. Hay un gran malentendido aquí. Mi madre no está bien mentalmente. Actuó completamente sola. Soy el CEO de Farmacéutica del Monte. Tengo inmunidad. Tiene derecho a guardar silencio». Otro agente interrumpió, girando a David violentamente y esposándolo. Sin hacer caso,
al grito de agonía que David soltó cuando su brazo destrozado fue sacudido. David del Monte queda detenido por conspiración para cometer asesinato, fraude, corporativo y estafa. Tenemos los registros de las Islas Caimán. La mención de las cuentas offshore hizo que las piernas de David cedieran. Cayó de rodillas, sus ojos mirando frenéticamente hacia mí. Miré a través de mis dedos, asegurándome de que viera la sonrisa fría y muerta que cruzó mi rostro. Por una fracción de segundo, antes de reanudar mi sollozo teatral, los sacaron a rastras por el gran vestíbulo. La escena exterior era un caos puro. La entrada estaba iluminada por las luces intermitentes rojas y azules de más de una docena de coches y furgones. Los helicópteros de las noticias locales ya sobrevolaban la zona. Sus focos cortaban el crepúsculo de Madrid. Los vecinos, los gestores de fondos, los miembros de la alta sociedad, los políticos. Estaban en los bordes de sus jardines, en pijama de seda, viendo cómo la poderosa dinastía del Monte era arrastrada como delincuentes comunes. Me escoltaron fuera, envuelta en una manta térmica, interpretando a la superviviente traumatizada para las cámaras. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de declaraciones y explosiones mediáticas. Me senté en las estériles salas de interrogatorio de la Audiencia Nacional, bebiendo café amargo y entregando cada prueba que había reunido meticulosamente. Les di la grabación de audio de la confesión de Isabel. Les di los correos electrónicos descifrados sobre la feromona militar. Y les entregué los registros financieros de David, exponiendo los 2 millones que había malversado para ocultar su aventura. La UCO no se detuvo en David e Isabel. Fueron a por la amante. Jessica Sanz era una exmodelo de 24 años que trabajaba como asistente ejecutiva de David. Cuando los agentes derribaron la puerta de su lujoso apartamento en el barrio Salamanca, pagado con fondos de la empresa, se derrumbó. Para evitar una condena y de 10 años por complicidad en estafa, Jessica entregó sus propios registros mensajes con David. Mensajes donde David se quejaba de su inútil esposa y de cómo no podía esperar a que el proyecto de su madre terminara para heredar mi seguro de vida y huir con Jessica. David había intentado culpar de todo a su madre para salvarse, pero los mensajes de Jessica demostraban que tenía conocimiento premeditado de mi intento de asesinato. La Audiencia Nacional golpeó a la familia con una acusación de 50 páginas. Solo los cargos de organización criminal eran suficientes para meterlos en la cárcel de por vida. La CNMV excluyó oficialmente de la bolsa a Farmacéutica del Monte. Y la acción se desplomó de 140 euros a céntimos de la noche a la mañana. El Consejo de Administración se declaró inmediatamente en quiebra para proteger sus propios activos, dejando a la familia del Monte completamente expuesta a las consecuencias financieras y legales. A Isabel le denegaron la fianza. Se la consideró un riesgo de fuga y un peligro para la sociedad. La mujer que llevaba perlas de Suárez para desayunar fue desnudada, duchada y encerrada en una celda de hormigón en Soto del Real. Me enteré por mi abogado que Isabel pasó su primera noche gritando a las paredes de hormigón, exigiendo su perfume de jazmín y amenazando con maldecir a los guardias de la prisión con magia oscura. Le pusieron una camisa de fuerza y la trasladaron al ala psiquiátrica. A David, con su brazo roto, también le denegaron la fianza. Se sentó en una celda, con su imperio reducido a cenizas, traicionado por su amante y superado por la esposa, que creía que no era más que un peón desechable. Pero todavía quedaba una del Monte con la que lidiar. La que se había parado en el balcón y se había reído mientras los perros me despedazaban en mi vida pasada. Era hora de visitar a Claudia.
El Hospital La Paz estaba inquietantemente silencioso a las 2 de la mañana. Llevaba un largo abrigo de cachemira negro, mis tacones, resonando suavemente contra el linóleo recién encerado. El equipo de seguridad privada que la familia había contratado ya no estaba. Sus cheques habían sido devueltos en cuanto congelaron las cuentas de los Del Monte. Ahora, solo había un aburrido agente de la Policía Nacional sentado fuera de la Policía Nacional, puerta de Claudia, puesto allí porque Claudia era, técnicamente, un testigo material del ataque. Soy Sofía García. Su cuñada le susurré al agente, mostrando mi DNI y ofreciendo una sonrisa triste y acuosa. Los médicos llamaron. Dijeron que es cuestión de horas. Necesito despedirme. El agente, un novato que probablemente había visto las noticias, me miró con profunda lástima. Adelante, señora García. Siento mucho todo lo que su familia le ha hecho pasar. Es usted una santa por venir aquí. La familia es la familia, murmuré, empujando la pesada puerta de cristal. La habitación olía a antiséptico, a carne necrótica y a muerte inminente. El pitido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido. Claudia parecía un cadáver que aún no se había enterado. La infección masiva por la saliva del perro salvaje había devastado su sistema, sinergizando violentamente con su linfoma agresivo y la exposición a la radiación del colgante. Su piel era de un espantoso amarillo translúcido, tensa sobre su cráneo. El lado izquierdo de su cara estaba envuelto en vendajes gruesos y malolientes. Tubos entraban y salían de su garganta, sus brazos, su pecho. Estaba despierta. Su único ojo sano, inyectado en sangre y abierto de par en par por el terror, me siguió mientras entraba en la habitación. Acerqué una silla de plástico y me senté junto a su cama. No lloré, no fingí. La fachada de santa se desvaneció en cuanto la puerta se cerró tras de mí. «Hola», Claudia, dije, mi voz suave y helada. Su monitor pitó, un poco más rápido. Intentó mover la mandíbula para hablar, pero los alambres de la reconstrucción la mantenían cerrada. Solo pudo emitir un patético silbido húmedo. «No intentes hablar, solo escucha». Me incliné, apoyando los codos en el borde de su colchón. «Tu madre está en una celda acolchada en Soto del Real. Se enfrenta a cadena perpetua. David está en prisión federal. Su amante lo vendió a la UCO para salvar su propio pellejo. La empresa de tu familia está en quiebra. La finca de La Moraleja está siendo embargada por el gobierno para pagar las puntos. Demandas civiles». El ojo de Claudia se abrió de par en par. Lágrimas de absoluta desesperación acumulándose en las comisuras. Comenzó a agitarse débilmente, un gemido bajo, vibrando en su pecho. «Shh», la calmé suavemente, extendiendo la mano para acariciar su cabello sudoroso y ralo. Se estremeció como si mi tacto la quemara. «Solo quería que supieras cómo termina todo antes de que te vayas. Pero más importante, Claudia, quería que supieras por qué terminó así». Me acerqué más, mis labios a centímetros de su oído. El olor de su tejido en descomposición era abrumador, pero me obligué a inhalarlo. Olía a victoria. «¿Crees en las vidas pasadas, Claudia?», susurré. El ritmo del monitor cardíaco aumentó. Bip, bip, bip. «Yo sí, porque recuerdo la mía», continué. Mi voz un siseo oscuro y venenoso. Recuerdo un sótano frío y húmedo bajo la finca de La Moraleja. Recuerdo mi pelo cayéndose porque tu madre me obligó a llevar esa roca de obsidiana radiactiva. Recuerdo mi piel ardiendo. Pero, sobre todo, Claudia, recuerdo a los perros. El cuerpo de Claudia se puso rígido. El único ojo que me miraba estaba lleno de un horror sobrenatural imposible. No podía entender cómo lo sabía, pero su alma reconoció la verdad. Recuerdo estar tumbada en el hormigón, dije, mis ojos clavados en los suyos, dejándola ver el abismo de mi odio.
Recuerdo el olor a cobre. Recuerdo a los Dobermans desgarrándome la garganta. Y recuerdo mirar hacia el balcón. Llevabas un albornoz de seda. Estabas bebiendo una mimosa y te reíste. Te reíste mientras me ahogaba en mi propia sangre. Todo para que tu patética vida maldita pudiera extenderse unos años más. Bip, 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 bip. La máquina prácticamente gritaba ahora. Te creías un dios, sonreí. Una sonrisa aterradora y depredadora. Creías que podías usar magia oscura para robar mi vida, pero al universo no le gustan las deudas sin pagar. El infierno me rechazó, Claudia. Me envió de vuelta. Me envió de vuelta al momento exacto en que tu madre me entregó ese colgante. Y esta vez me aseguré de que el perro encontrara al dueño correcto. La mano de Claudia se crispó violentamente. Sus dedos arañaban desesperadamente las sábanas, tratando de alcanzar el botón de llamada, rojo sujeto a su almohada. Extendí la mano y con indiferencia tiré el botón de la cama. Cayó al suelo, fuera de su alcance. Querías mi sangre, dije, levantándome y mirándola, rota y moribunda. Pero todo lo que obtuviste fueron los dientes de un perro salvaje. Disfruta del infierno, Claudia. Guárdale un sitio a tu madre y a tu hermano. El pecho de Claudia se convulsionó en un espasmo de pánico. El terror en sus ojos era absoluto. Su cuerpo, ya llevado al límite por el cáncer y la infección, no pudo soportar el shock psicológico. El monitor emitió un último chillido caótico antes de mostrar una línea continua. ¡Pi! Me quedé allí 3 segundos, viendo cómo la luz se desvanecía de su ojo. La maldición se había roto. La deuda estaba saldada. Me alisé el abrigo de cachemira negro, me pellizqué las mejillas para que parecieran sonrojadas, llorosas, y salí de la habitación del hospital gritando por un médico. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Ha dejado de respirar, gemí. Me derrumbé en los brazos del sorprendido agente de policía, mientras el equipo médico pasaba corriendo a nuestro lado con un carro de reanimación. Enterré mi cara en el pecho del agente, mis hombros temblando violentamente. Me dio unas palmaditas en la espalda, diciéndome que todo estaba bien, que ella estaba en un lugar mejor. Seguí temblando. Intentaba con todas mis fuerzas ocultar el hecho de que me estaba riendo. El juicio de España contra Isabel del Monte y David del Monte fue el espectáculo mediático de la década. Los tabloides lo llamaron el caso de la secta de sangre de los multimillonarios. Me senté en primera fila en la Audiencia Nacional, vestida con un traje azul marino, discreto y conservador. En el transcurso del juicio de 6 semanas, la Fiscalía desmanteló sistemáticamente el legado de la familia del Monte. El jurado escuchó las cintas de audio, vieron los correos electrónicos, los expertos del Centro Nacional de Epidemiología testificaron sobre la naturaleza horrible de la obsidiana radiactiva y las feromonas militares. Pero el testimonio más condenatorio provino de los auditores forenses. Rastrearon la financiación de la síntesis química ilegal directamente a las cuentas personales de Isabel y el encubrimiento de David a sus archivos offshore en las Caimán. Isabel ni siquiera subió al estrado. Se había disociado por completo de la realidad. Durante el proceso, se sentó en la mesa de la defensa, murmurando encantamientos antiguos. Ocasionalmente, gritaba que yo era un demonio enviado del inframundo. Su caro abogado defensor intentó alegar demencia, pero el juez no se lo creyó. La premeditación era demasiado fría, demasiado calculada. Cuando el juez Miguel Valcárcel dictó la sentencia, la sala estaba en silencio sepulcral. Isabel del Monte. La voz del juez retumbó por el micrófono. Por la orquestación de intento de asesinato en primer grado, imprudencia temeraria y cargos de bioterrorismo relacionados con la militarización de agentes químicos.
La sentencio a prisión permanente revisable. Cumplirá esta sentencia en el ala psiquiátrica de alta seguridad del centro, en penitenciario de Estremera. Isabel ni siquiera parpadeó. Se quedó mirando fijamente el revestimiento de madera de la mesa, su mente ya atrapada en un infierno de su propia creación. David del Monte. El juez continuó, dirigiendo su mirada a mi futuro exmarido. Por conspiración para cometer asesinato, malversación, estafa y obstrucción a la justicia. Lo sentencio a 35 años de prisión. David se derrumbó. Cayó sobre la mesa, sollozando histéricamente, suplicando clemencia al juez. Gritaba que había sido manipulado por su madre. Los agentes tuvieron que sacarlo a rastras de la sala. Mientras lo sacaban, sus ojos se encontraron con los míos. Parecía patético, un hombre arruinado, y sin un céntimo que iba a pasar el resto de su vida en una caja de hormigón. Le di un lento y deliberado asentimiento. Adiós, David. Con los juicios penales terminados, mis abogados civiles pasaron al ataque. Como David e Isabel habían conspirado intencionadamente para asesinarme y habían causado indirectamente la muerte de Claudia. El acuerdo prematrimonial que había firmado quedó legalmente anulado bajo la excepción de delito fraude. Demandé al fideicomiso familiar por daños morales, intento de homicidio y daños punitivos masivos. Con los ejecutivos en prisión, la empresa en quiebra, no quedaba nadie para luchar contra mí. El juez me otorgó el control absoluto de los activos restantes no embargados. El dinero manchado de sangre era mío, pero no lo quería. Lo liquidé todo. Vendí las patentes de farmacéutica del Monte a una firma rival por céntimos, asegurándome de que el nombre del Monte fuera borrado de la industria. Vendí la finca de la Moraleja a un promotor inmobiliario, que inmediatamente trajo excavadoras para derribar la mansión, convirtiendo el lugar del asesinato de mi vida pasada en un campo de golf de lujo. No quería que quedara rastro de su legado en esta tierra. Un año después del día de la fiesta en el jardín, estaba en la cubierta de un yate privado, navegando por las aguas cristalinas de la costa amalfitana en Italia. El sol del Mediterráneo calentaba mi piel. Llevaba un impresionante vestido de seda blanco, una copa de champán vintage en la mano. Oficialmente, ahora era Sofía Vanguardia. Me había quitado su asqueroso apellido en el momento en que los papeles del divorcio fueron finalizados, mientras David estaba en su celda. Tenía un patrimonio de casi 400 millones de euros, libre de veneno radiactivo, libre de los perros y libre de los monstruos que habían intentado jugar a ser Dios con mi vida. En mi otra mano, sostenía una pequeña caja forrada. La policía me había devuelto mis joyas robadas después de que concluyera el juicio. Abrí la caja. Dentro estaba el colgante de obsidiana negra. Las runas, malditas grabadas en su superficie, parecían apagadas y sin vida. Sin el calor de un cuerpo humano, sin el olor de la feromona, era solo una roca patética y fea, que había causado tanto sufrimiento. Caminé hacia la barandilla del yate. El agua debajo era de un azul profundo, imposible, hundiéndose miles de metros en el oscuro abismo. No recé una oración. No pedí un deseo. Simplemente volqué la caja. La pesada piedra negra cayó por el aire, captando la luz del sol por un breve segundo, antes de golpear la superficie de agua con un suave ploc. La vi hundirse, cayendo hacia la oscura y aplastante presión del fondo del océano, donde permanecería enterrada por el resto de la eternidad. Tomé un sorbo de mi champán, dejando que las burbujas bailaran en mi lengua. Cerré los ojos y escuché el sonido del océano, la suave brisa, la paz absoluta de mi nueva vida. El infierno me había rechazado, y a cambio, yo les había traído el infierno a ellos. Había renacido, había sobrevivido, y había ganado. Vaya.
Eso sí que es la venganza definitiva. Sofía no solo sobrevivió, desmanteló por completo el imperio multimillonario de los Del Monte y se aseguró de que David, Isabel y Claudia pagaran por cada uno de sus pecados. ¿Cuál fue tu momento favorito de la brillante y despiadada justicia? De Sofía. Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te ha acelerado el corazón y te encanta ver a familias tóxicas recibir su merecido, dale a me gusta ahora mismo. No olvides compartir esta dramática historia de renacimiento con tus amigos y suscríbete al canal para más historias de venganza locas y satisfactorias. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.